¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a martes 9 de abril, segunda semana de Pascua. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bien, estando entrados ya en la segunda semana, resulta muy interesante ver las consecuencias de tener a Cristo como Señor y estar viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Resulta que todos los que participaban de las primeras comunidades, en especial de esta primera comunidad, resulta que ya no estaban apegados a los bienes de este mundo. Dicen los expertos que esperaban la inminente venida de Jesús, el retorno de Jesús. Y tanto era así que ya pues, si Jesús iba a volver tan rápido, pues ¿para qué acumular bienes? ¿Para qué apegarnos a las cosas de este mundo? Vamos a hacer que todo el mundo viva bien, porque ya Jesús vuelve, ya Jesús va a venir. Entonces esto tuvo un impacto tremendo en cuanto a la vida de cada uno, porque la gente tenía bienes, los vendía y los ponía a disposición de los apóstoles, quienes se encargaban de distribuirlo entre la gente necesitada. Mejor dicho,
cubrían las necesidades de todos para que todos tuvieran todo lo que necesitaban. Esto nos viene a dar a entender que la justicia social es posible y que la justicia social se verificó en los primeros tiempos de la iglesia de una manera asombrosa. Y esto es lo que, digamos, suscita el Espíritu Santo en los corazones de la gente. Justicia. Justicia social. Nadie consideraba como suyo nada de lo que poseían. Pensemos en esta sociedad de consumo. Cada quien quiere tener lo suyo. Obviamente, pues esta situación no duró mucho tiempo, porque más adelante y dentro de poco Pablo tuvo que exhortar a algunas comunidades de que tenían que ponerse a trabajar y que el que no trabajara, que no comiera, porque había gente que, dado que tenían todo, se lanzó al ocio, a la pereza, a la vagabundería, a no hacer nada y a querer que le dieran de comer, pues así nomás, porque eran cristianos y como que tenían derecho a comer por el simple hecho de pertenecer a la comunidad. Y esto tampoco era así. A lo largo de la historia, o mejor dicho, cuando fue caminando la historia, esta situación hubo de cambiar, porque no fue resultando. Pero nos dio un ejemplo maravilloso de cómo tendríamos que ser nosotros, de cómo tendría que vivir la iglesia, de cómo tendría que ser las comunidades, incluso sociales, de que la justicia social sí se puede y de que ojalá el Espíritu Santo tocara a nuestros gobiernos para que esto se diera de una manera mucho más efectiva y eficiente. Por otro lado, vemos cómo Juan en su evangelio nos narra este episodio un poco misterioso, porque cuando hablamos de las cosas del cielo siempre envuelve un poco de misterio este asunto. Y los diálogos que Jesús tuvo con Nicodemo, este judío, este rabino que era discípulo de Jesús a escondidas y que tuvo mucha presión por parte de los fariseos en cuanto a si era o no era discípulo de Jesús, pero que en el fondo él quería entender, buscaba la sabiduría. Y Jesús incluso pues lo increpa: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, lo exhorta a que él tendría que saber más profundamente todo aquello de lo cual enseñaba. ¿Y de qué está hablando Jesús aquí? Primero, están dentro del diálogo de el tener que nacer de nuevo. Si no nacen del agua y del espíritu, no entrarán al reino de los cielos. Hablándole de la necesidad absoluta del bautismo para la salvación. Y luego le hace este pequeño aderezo, ¿no? El viento sopla donde quiere, oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Y eso es una de las cosas que tal vez nos ha costado mucho a lo largo de la historia: entender, aceptar y vivir, dejarnos mover por el Espíritu. Nosotros como cristianos, y más si somos sacerdotes, nos encanta tener las cosas bajo control, entender todo y tener todo apaciguadito, tranquilito, porque nos fijamos en aquello de que Dios es un Dios de orden y que Dios es un Dios de paz y de que Dios no le gustan los excesos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando algo se nos sale de control, sobre todo en las liturgias o en todo lo que tiene que ver con culto, nos volvemos un lío, nos escandalizamos y pensamos que ahí hay muchas cosas que acomodar. Pero el Señor está hablando de aquel que se deja llevar por el Espíritu, no solo en la liturgia, no solo en los actos de culto, sino también, sobre todo, en la vida. Alguien decía por ahí que la vida del cristiano es más como un bote que como una moto de agua. La moto de agua va y uno la usa como quiere y da todos los vuelcos que uno quiere en el agua porque tiene el motor, pero el bote tiene que depender del viento y dejarse mover por el viento y tratar de, digamos, colaborar con el viento para que pueda llegar a donde tiene que llegar. La vida del cristiano es así. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene, de dónde va. Y a veces el cristiano tiene esa sensación de no saber hacia dónde nos va a conducir el Espíritu Santo.
Eso quiere decir que debemos estar preparados para la improvisación muchas veces, aunque esta palabra no le guste a muchos clérigos y tampoco a muchos laicos. Pero sí, el cristiano debe estar preparado para improvisar, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar en la calle, con qué nos vamos a encontrar en la evangelización, ni siquiera con qué nos vamos a encontrar en la misa. ¿Cuántos videos no se han visto por ahí en las redes de sacerdotes que están en plena misa y sale alguna locura, algún endemoniado o supuesto endemoniado? Ocurre en el templo algún desastre, alguien desequilibrado que hace algo que no se debe y uno no sabe qué hacer. Debemos estar preparados incluso para lo inesperado y a veces renunciar a aquello que nos resulta familiar para dejarnos llevar por el Espíritu y para dejarnos mover por Jesús, que está siempre allí. El Señor está siempre allí. El que se deja mover por el Espíritu está siempre dispuesto a la novedad, abierto a la novedad, a lo desconocido, a lo que viene. Cerrarnos y el querer tener todo cuadriculado y previsto, no siempre es provechoso en la vida del cristiano, porque nos cierra a lo que Dios quiera hacer. Parece que estamos más dados a que el cristiano prevea, organice y después le pide a Dios que haga lo que uno organizó. Y deberíamos hacer las cosas diferente. Pedirle primero a Dios que nos diga qué quiere y en base a lo que Él inspire, pues programar y organizar. Pero nos cabe la pregunta, ¿y cómo sé yo que es Dios quien me ha inspirado? El asunto es ese, que estamos tan acostumbrados a hacer nuestras cosas a nuestra manera que no sabemos ya oír la voz de Dios en el corazón, en nuestro interior. No sabemos oír el plan de Dios que se inspira en la oración, en el corazón, en la intuición, en la mente. Y luego planificamos, vamos, corremos, hacemos. Pero siempre, o parece que siempre, casi siempre lo hemos hecho al revés. Yo decido, yo planeo y que Dios me ayude. Entonces, no siempre es así y no siempre debería ser así. Deberíamos dejarnos llevar, mover por el Espíritu Santo, que no sabemos a dónde nos va a llevar y no sabemos de dónde viene tampoco. O sea, no tenemos por qué saberlo. Dios es libre y en su liberalidad Dios nos mueve para donde Él quiera. ¿Y acaso no es libre de hacerlo? Pongámonos más en la disposición o disponibilidad de Dios. Dispongámonos a dejarnos mover por Dios, como Él quiera. Por eso la vida del cristiano a veces se hace tan difícil, porque Dios nos da dones, nos da carismas, nos da la gracia para poder vivir en santidad y nosotros queremos hacerlo todo cuadriculadamente, a nuestra manera, a lo humano. Y vivir a lo humano, lo que Dios ha dispuesto que sea a lo divino, es imposible. Por eso a muchos cristianos se les dificulta el camino de santidad y el camino de virtud, porque todo lo estamos haciendo solo, con nuestras fuerzas y no movidos por la liberalidad del Espíritu Santo, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Muchos preguntamos lo mismo que preguntó Nicodemo. ¿Y cómo puede ser esto? Pues abrámonos al Espíritu Santo, preparémonos, porque la siguiente fiesta que viene después de esta, la fiesta grande y después de la ascensión, es Pentecostés. Y aprovechemos esa fiesta para realmente vivirla con intensidad, sobre todo abrirnos a la acción inesperada, sorpresiva, pero maravillosa del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.